Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, pequeños pedacitos del pasado que quiero compartir contigo. Hoy quiero hablaros de cómo los pueblos vencedores en las guerras han legitimado la apropiación de tierras de los vencidos, apoyándose en la figura jurídica del llamado derecho de conquista. Comenzamos. El derecho de conquista es el derecho que ejerce el conquistador de un territorio sobre dicho territorio, tomado por la fuerza de las armas. Es una antigua doctrina del derecho internacional que se consideró válida por la comunidad internacional hasta el siglo XX. Tras los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, se abandonó este principio de derecho internacional, con el cual se justificaba y se legalizaba la adquisición de expandir los territorios de un país vencedor en una guerra sobre un pueblo vencido. El derecho de conquista se basaba en la idea de que los conquistadores tenían el derecho de expandir su territorio y dominio a través de la guerra y de la ocupación. Se aplicó en numerosos casos históricos, especialmente durante la época colonial, cuando las potencias europeas se repartieron el mundo entre ellas. Sin embargo, el derecho de conquista también generó resistencia y oposición por parte de los pueblos conquistados, los cuales reclamaron su soberanía, su derecho y su derecho a la autodeterminación. Hablemos ahora de cuál es su origen. Este se remonta tiempo atrás hacia el mundo medieval. El origen del derecho de conquista lo tenemos que encontrar en la Edad Media, cuando los reinos cristianos de Europa se enfrentan a los musulmanes por el control de la península ibérica, el Oriente Medio y el norte de África. Los cristianos invocaron el derecho de conquista para justificar sus cruzadas y expediciones militares, argumentando que tenían el deber de difundir su fe y su civilización. Los musulmanes, por su parte, también recurrieron al derecho de conquista para defender sus territorios y su religión, alegando que eran los legítimos herederos de las antiguas civilizaciones orientales. Esta idea se basaba en la fuerza militar y la violencia como medios legítimos para adquirir y mantener el poder. También se sustentaba en la superioridad racial, cultural o religiosa del conquistador sobre el conquistado, negando o minimizando la dignidad de este último. Así, los cristianos consideraban a los musulmanes como infieles, herejes o paganos, y los musulmanes consideraban a los cristianos como incrédulos, politeístas o corruptos. Ambos se atribuían el favor divino o el mandato de someter al otro. El derecho de conquista se manifestaba en la imposición de leyes, instituciones, costumbres e impuestos al territorio conquistado, sin tener en cuenta la voluntad o el bienestar de sus habitantes. Así, los cristianos establecieron el feudalismo, el vasallaje, la servidumbre, la inquisición, el diezmo y la primogenitura en las tierras que ocupaban. Los musulmanes, por su parte, establecieron la sharia, el califato, la yihad en las tierras que dominaron. El derecho de conquista se legitimaba mediante tratados, pactos o bulas papales que reconocían y confirmaban el dominio del conquistador. Así, los cristianos contaron con el apoyo de la Iglesia Católica,
que les otorgó indulgencias, privilegios y bendiciones para sus empresas bélicas. Los musulmanes, por su parte, contaron con el apoyo de los califas que les otorgaron autoridad, recompensas y honores para sus campañas militares. De todo esto extraemos distintas características. Por un lado, este derecho se basaba en la fuerza militar y la violencia como medios legítimos para adquirir y mantener el poder. Por otro lado, se sustentaba en la superioridad racial, cultural o religiosa del conquistador sobre el conquistado, negando y minimizando los derechos y la dignidad de este último. Además, se manifestaba en la imposición de leyes, instituciones, costumbres e impuestos al territorio conquistado sin tener en cuenta la voluntad o el bienestar de sus habitantes. Se legitimaba mediante tratados, pactos o bulas papales que reconocían y confirmaban el dominio del conquistador. Hay muchos ejemplos del derecho de conquista a lo largo de la historia, sobre todo muchos de la historia de España. Uno de ellos es el que protagonizó Felipe V después de la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714. Esta guerra, que fue una guerra internacional, pero también una guerra civil, puso fin a la corona de Aragón y además impuso el centralismo borbónico. Felipe V abolió los fueros, las cortes y las instituciones propias de los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña. A todos estos los sometió al derecho castellano, que era el suyo propio. También impuso el castellano como lengua oficial y prohibió el uso de las lenguas vernáculas. Esta medida provocó una fuerte resistencia y un sentimiento de agravio entre los pueblos afectados que perdieron su identidad y su autonomía. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque Felipe V impuso el derecho de conquista y de esta manera eliminó todos estos fueros, pero en España perviven leyes que tienen un origen foral en el País Vasco y en Navarra. ¿Por qué? Porque fueron estos territorios los que apoyaron a Felipe V. Es decir, Felipe V, igual que impuso el derecho de conquista, también benefició a aquellos pueblos que le apoyaron en la guerra. Otro ejemplo de la aplicación del derecho de conquista es la que ejerció Estados Unidos sobre México en la guerra que tuvieron estos dos países entre 1846 y 1848. Esto le permitió a Estados Unidos anexionarse el 60% del territorio mexicano, incluyendo los actuales estados de California, Texas, Nuevo México y Arizona. Estados Unidos declaró la guerra a México por motivos expansionistas, aprovechando la debilidad política y militar de este país. Tras derrotar a las fuerzas mexicanas, Estados Unidos impuso el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligaba a México a cederle una vasta extensión de tierra a cambio de una indemnización. Esta cesión supuso una pérdida irreparable para México y una ganancia incalculable para los Estados Unidos, que consolidó su presencia en el continente. También las potencias europeas en África y en Asia aplicaron este derecho de conquista durante el siglo XIX y principios del XX. Esto dio lugar al reparto del mundo y a la explotación de los recursos y sus poblaciones nativas. Las potencias europeas, impulsadas por el imperialismo, el nacionalismo y el capitalismo, se lanzaron a una carrera por conquistar y dominar los territorios de África y Asia, a los cuales consideraban atrasados, los veían salvajes e inferiores. Para ello, utilizaron la fuerza militar, la diplomacia, la religión y la ciencia como medios de legitimación. Así impusieron su dominio político, su dominio económico, social y cultural sobre los pueblos colonizados, que sufrieron todo tipo de abusos, violencias y humillaciones.
Más recientemente, este derecho de conquista lo invocó el Tercer Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esto le llevó a invadir y ocupar gran parte de Europa y perpetuar el genocidio de los judíos y otros grupos considerados inferiores. El régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, pretendía crear un gran imperio alemán basado en la supremacía de la raza aria y la eliminación de los enemigos. Para ello desencadenó una guerra de agresión contra sus vecinos, que sometió a su voluntad y a su explotación. También llevó a cabo una política de exterminio sistemático contra los judíos, los gitanos y los eslavos, al igual que homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Todos ellos fueron confinados en campos de concentración y de exterminio. Podemos decir, como conclusión, que este derecho de conquista fue un principio de derecho internacional que en tiempos modernos ha ido desapareciendo progresivamente hasta su total prohibición después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el crimen de agresión fue codificado legalmente por primera vez en los Principios de Nuremberg y a continuación por las Naciones Unidas en la Resolución 3314 de la Asamblea General. La finalización de la conquista colonial de gran parte del mundo, la devastación de las dos guerras mundiales y la adhesión tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética al principio de autodeterminación, conllevó al abandono del derecho de conquista en el derecho internacional. El pacto de Bryan-Kellogg en 1928, los posteriores juicios de Nuremberg en 1945, la Carta de las Naciones Unidas y el papel de la ONU en la descolonización contribuyeron decisivamente al desmantelamiento progresivo del derecho de conquista. Paralelamente, la Carta de las Naciones Unidas garantiza el principio de integridad territorial de los Estados miembros de la organización, congelando cualquier demanda contra las conquistas históricas acontecidas con anterioridad a dicho proceso. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y me gustaría citar una frase del escritor y psicólogo colombiano Antonio Páez Pinzón, que decía lo siguiente: tener una nacionalidad es tener derechos, es tener un hogar. Y yo incluiría que cuando una nación es diezmada una parte o todo su territorio, perder también su identidad. Un saludo y hasta el próximo podcast. Los breves del sabio, si bueno, 2 veces sabio.